Bueno, en principio, la última clase que tuvimos fue la del examen parcial. Yo les mandé un mensajito porque la verdad es que, más allá de que el examen era libro abierto y que yo creo que lo que más se puso a prueba fue la templanza y la tranquilidad para resolver el examen online, más que los conocimientos en didáctica de la matemática en sí, ¿no? Entonces me parece que es importante destacar que ustedes no solamente están aprendiendo didáctica de la matemática, sino que también están aprendiendo una nueva forma de aprender. Y eso no es una cuestión menor. Esperen que me olvidé de poner... Ah, sí, está grabando. Está bien, está grabando. Entonces, bueno, como no es una cuestión menor, también lo quería destacar. El aprender desde casa exige mucha organización, mayor autonomía, más constancia, más perseverancia, es decir, bueno, tengo que organizar mis tiempos, tengo que llegar a la fecha, bueno, entonces los resultados del examen la verdad es que son muy buenos, pero me parece que muestran más cosas que lo que se entendió de didáctica de la matemática, sino que muestra también que han aprendido o se han podido apropiar de una forma de aprender, de una forma de evaluar también. Aquellas que estuvieron ausentes o que tienen que rendir el recuperatorio, habíamos quedado, ya tengo todas las fechas cambiadas, pero la semana que viene me parece, a ver. Esperen que ya me fijo. Sí, es el 29, es el recuperatorio, ¿sí? Así que después les voy a mandar de vuelta, la modalidad es exactamente la misma. Lo que quería hacer hoy es retomar donde nos habíamos quedado antes del examen parcial, avanzar con algunas categorías teóricas que todavía no desarrollamos en profundidad, y al final de la clase corregir las actividades de análisis didáctico que habían quedado planteadas, ¿sí? Así que ese sería un poco el recorrido que vamos a hacer hoy. Les voy a compartir entonces la presentación que vamos a tener hoy, que es esta que está acá. ¿Quién está? Bueno, ahí ven la pantalla, ¿no? Quiero ver si tengo a alguien en la mail, acá. Sí, López Figueroa. Bien, bueno, vamos de vuelta. Entonces, los temas que habíamos llegado a ver a lo último eran los procedimientos de resolución que empleaban los niños para resolver problemas de matemática. Entonces, habíamos visto que teníamos 3 funciones que cumple el número y en estas funciones el niño las utiliza. Habíamos dicho el número como memoria de la cantidad, el número como memoria de la posición y el número para calcular. Cuando hablamos del número como memoria de la cantidad, hablamos de la posibilidad que nos brindan los números de evocar, es decir, recordar o identificar una cantidad sin que ésta esté presente. Y el ejemplo que aparecía en el libro era, se le dice a un niño, vaya a buscar tantas tazas como se necesita para darle a sus compañeros de la mesa. Entonces, y tiene que hacer un solo viaje. Entonces el nene va al cajón o al canasto donde están las tazas, ¿no? Y entonces tiene que agarrar las tazas, pero no puede hacer un viaje por cada chico. No puede agarrar una taza y se la lleva al amigo, vuelve, busca otra taza. No, tiene que ir al canasto de las tazas y tiene que agarrar de una sola vez todas las que necesite. Por lo tanto, tiene que tener en la mente, en la cabeza, cuántos chicos hay en su mesa, ¿sí? Para resolver problemas de este tipo, los niños pueden hacer 3 cosas. Una, conteo. Entonces, antes de ir a buscar las tazas, el nene se para delante de sus amigos de la mesa y dice 1, 2, 3, 4, 5, y yo 6. Somos 6. Tengo que buscar 6 tazas. Eso sería conteo. A ver.
Cualquier cosa, chicas, habilitan el micrófono y me dicen, porque no veo el chat cuando comparto la pantalla. ¿Alguien me escribió algo? Bueno. Entonces, ese sería un primer procedimiento, el conteo. Si las cantidades son pocas, es decir, si... Profe, Sí. Joana Romero dice que no la escucha, pero nosotros la escuchamos bien. Y sí, entonces Joana está teniendo un problema ella con el micrófono. Con su micrófono, no, con su parlante. Bueno, el conteo sería un primer procedimiento. Otro procedimiento es la percepción global. ¿Sí? La percepción global no implica conteo. Como son poquitos, habíamos dicho que eran números perceptibles, en general hasta el 4, 5 o 6, entonces a un solo golpe de vista yo me doy cuenta cuántos hay. Miro así y digo, en mi mesa somos 3. ¿Sí? Y el último procedimiento, que es el de correspondencia, es un procedimiento que en realidad no es un procedimiento matemático, sino que me imagino al nene parado al lado del canasto de las tazas y dice, esta taza para Juancito. Agarra otra y dice, esta taza para Marta, esta taza, ¿no? Y entonces va haciendo una taza a un nene y va mirando a los nenes para ver que le alcance una para cada uno, ¿sí? Esos serían los procedimientos, bueno, estamos bien. Esos serían los procedimientos para esta primera función, que es la función de la memoria de la cantidad. La segunda función que habíamos visto es la memoria de la posición, que es la posibilidad que nos brindan los números de poder asignarle un orden en la serie numérica a una colección. Entonces yo podría decir, alcanzame el tercer libro de la repisa. Entonces, para saber cuál es el tercer libro, bueno, pues puedo hacer conteo, como dice ahí, 1, 2, 3, o si es un número chiquito, así a golpe de vista digo, este es el tercero. ¿Sí? Y esos son los dos procedimientos que puedo hacer. Y por último tenemos el número para calcular. La diferencia con las anteriores es que cuando el número aparece para calcular, en general es porque aparecen dos colecciones de cosas o de objetos en general. Ahora vamos a ver algunas particularidades. En el jardín de infantes se enseña desde chiquitos a hacer operaciones matemáticas, pero lo que pasa es que no las llamamos operaciones matemáticas, esa es la diferencia. Pero los nenes en el jardín de infantes hacen sumas, hacen restas, reparten y a veces hasta multiplican. Lo que pasa es que no lo llaman de esa manera. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, tengo 5 figuritas y encontré 3, ¿cuántas tengo? Es un problema de suma. ¿Sí? Y en ese problema, los chicos podrían contar, ¿sí? El conteo se usa cuando hay una sola colección, ¿sí? Pero podría ser conteo una. Sobre conteo, digo, tengo 5, 6, 7, 8. Entonces sumé, pero en realidad no hice una cuenta. Lo que hice fue, sobre una primera cantidad que ya había, conté lo que me faltaba, ¿sí? Eso sobre conteo. Un resultado memorizado es cuando mentalmente el niño se da cuenta cuánto da, en este caso 5 más 3. ¿Sí? Lo que pasa es que los chicos no dicen más. Dicen, por ahí dicen 5 y 3 figuritas son 8. O dicen 2 y 3 son 5. ¿Sí? Están haciendo la cuenta en la cabeza sin saber que lo que están haciendo es una cuenta. Es intuitivo, pero es una cuenta en definitiva. El reconteo es cuando hay dos colecciones, 5 figuritas y 3. ¿Sí? 5 y 3. Pero en vez de hacer 5, 6, 7, 8, que es sobre conteo, el nene empieza desde acá. Empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuenta todo, eso es reconteo. Y el desconteo es cuando voy para atrás. Entonces digo, tenía 5 figuritas y regalé 2. ¿Cuántos me quedan? Y tenía 5, 4, 3. Voy para atrás. ¿Sí? Estos procedimientos los habíamos alcanzado a ver antes del parcial, habíamos comenzado a ver de qué se trataba,
Y la idea era que en esos análisis didácticos que ustedes tenían que hacer, los pudieran identificar, ¿sí? Ahora vamos a seguir profundizándolos un poquito. Lo que quería hacer ahora era meterme en este concepto de conteo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de conteo, estamos hablando de un concepto que muchas veces es confundido en la cotidianeidad, ¿no? Porque más de una vez uno escucha a una mamá decir, ay, mira cómo cuenta, y uno ve que el nene hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? ¿Sí? Y la mamá dice, ay, sabe contar. Lo que sabe hacer ese nene es recitar la serie numérica, ¿sí? Se sabe los números de memoria. Pero eso no quiere decir que si yo le pongo no sé, le pongo 8 caramelos en la mesa, el nene pueda contar hasta 8, ¿sí? Nosotros habíamos visto que contar, creo que estaba en el libro, si no mal recuerdo, está el concepto de conteo, y lo teníamos también en el otro texto que les había dejado. Contar es asignar una palabra número a cada objeto, ¿no? Entonces, la palabra número es el nombre del número. Por ejemplo, 4, 5, 6, esas son palabras números. Entonces yo agarro esto, tengo 3 objetos y digo 1, 2, 3. Y a cada objeto le asigno una palabra número. Eso es contar. Cuando un niño dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no está contando. Está recitando. Lo que pasa es que el común de la gente no sabe didáctica de la matemática y tampoco tiene por qué saberlo. Pero en realidad son cosas diferentes. Lo que me interesaba en esta clase era charlar con ustedes estas cuestiones que tienen que ver con qué significa que un chico pueda contar. Entonces después les voy a dejar el texto, pero acá tenemos a 2 autores que se llaman Hellman y Galistel, que hicieron un estudio hace ya bastante tiempo, en el 78, imagínense, hace un montón de tiempo. Yo tenía 8 años cuando ellos hicieron este estudio, y ellos planteaban que para que un niño efectivamente pueda contar, tiene que poder adquirir estos 5 principios que les puse en la diapositiva, ¿sí? El primer principio dice, principio de correspondencia término a término, ¿sí? Este principio lo que quiere decir es que el niño tiene que ser capaz de asignarle a cada objeto una palabra número, ¿sí? Sin olvidarse de darle una palabra número a ningún objeto. Y sin contar 2 veces la misma, ¿no? Entonces, cada elemento de la colección que se va a contar tiene que corresponderse de manera unívoca con una y solo una palabra número de la cantinela. Los españoles hablan de la cantinela como del recitado de la serie numérica. Cuando un niño dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso es la cantinela para los españoles, y como les voy a dar las fotocopias o las copias del libro que tomé como referencia para explicar este tema, ya les aclaro que cantinela es el recitado mecánico de la serie numérica. Entonces, el primer principio es ese, que a cada objeto le tiene que dar una y solo una palabra. Más de una vez cuando uno está en el jardín, o quizás a ustedes les habrá pasado con sus hijos, sobrinos, primos, nietos, hermanitos, vecinos, que cuando están contando, el nene hace 1, 2, 3, 4, 5, y hay 3. ¿Y eso por qué? Porque no hace 1, 2, 3, sino que la boca va más rápido que el dedo, o al revés. Entonces dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me explico? ¿Sí? Bien, entonces, para que un niño aprenda a contar, lo primero que tiene que poder adquirir es este concepto este principio de correspondencia término a término. El segundo principio es el principio de orden estable, ¿sí? Este principio tiene que ver con que la cantinela tiene que ser recitada siempre de la misma forma. Si yo cuento los objetos y digo 1, 7, 8, asigné una palabra número a cada objeto, pero no me sé la cantinela.
entonces tampoco me sirve para contar. Yo tengo que respetar el orden de la serie numérica, ¿sí? Entonces ese es el principio de orden estable. El principio de abstracción, que es el tercero, ¿sí? Tiene que ver con poder dejar de lado las características de los objetos. No me importa si los objetos son grandes o si son chiquitos, si están todos juntos o si están separados. La cantidad es la misma, y esto tiene que ver con lo que planteaba Piaget, que quizás lo estudiaron en alguna materia, en psicología o en alguna de esas, que Piaget decía que el niño tiene que adquirir la conservación de la cantidad, ¿sí? No sé si lo tienen en la cabeza eso, conservación de la cantidad. Entonces, si yo tengo 5 bolitas chiquitas, tengo 5. Y si tengo 5 bolones, tengo 5. Es la misma cantidad. No hay más bolones que bolitas. Es la misma cantidad. Y eso a veces los chicos no lo ven. Y a veces, si uno les muestra, por ejemplo, colecciones de lápices separados, 3 bien separados y 3 juntitos, a veces dicen, hay más en donde están separados que donde están juntitos. ¿Sí? Entonces, para que un niño pueda contar, tiene que poder olvidarse de las características físicas de los objetos para poder abstraer esta categoría de número. Después tenemos el principio de no pertinencia del orden, ¿sí? Cuando yo cuento una colección, me da un número, ¿no? Entonces yo cuento las 3 lapiceras que tengo, ¿sí? Y no importa el orden en que yo las cuente, siempre tengo 3, ¿sí? Puedo empezar por la celeste o puedo empezar por la negra, pero cuando las cuento siempre hay 3, por eso dice principio de no pertinencia del orden, porque es lo mismo que yo las cuente así, 1, 2, 3, a que las cuente 1, 2, 3, la cantidad es siempre la misma. Y por último, el último principio es el principio de cardinalidad o cardinalización, que lo que explica es que el último número que dije no solamente identifica el último objeto que señalé, sino que representa la cantidad de la colección. Entonces yo digo 1, 2, 3, y el 3 no solamente es de la lapicera celeste, sino que el 3 representa la cantidad que hay en el conjunto. Cuando ustedes les preguntan a los chicos cuántos hay, muchas veces los nenes agarran los objetos y dicen 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le preguntas, ¿cuántos hay? No sé. Pero si los acabas de contar, pero no saben, porque ¿qué es lo que les falta aprender? Que el último número que dijeron engloba a los anteriores. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque no es lo mismo un nene que no se sabe el orden de la serie numérica que un nene que no sabe que el último número que dijo es la cantidad. No es lo mismo un nene que no sabe asignarle una palabra número a un objeto. O sea, yo puedo tener un nene que cumpla con todos los principios, los del principio, que cumpla los primeros 4, ¿no? Pero no cumple el último. Entonces ese nene cuando cuenta, lo que le pasa es que no sabe cuántos hay. O sea, le dio una palabra número a cada objeto, se sabe la serie en orden, sabe que no importa si son grandes o chiquitos, sabe que no importa por dónde empieza a contar, siempre le va a dar lo mismo, pero no sabe que el último número que dijo es la cantidad que hay. Y entonces yo como maestra, cuando tenga que hablar con ese nene, le voy a tener que explicar que entonces hay 5, porque el último número que dijo es el 5. En cambio, si tengo otro nene que cuando agarra los objetos hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque no le asigna una palabra número a cada objeto, entonces no cumple el primer principio y no le voy a decir lo mismo que le dije al otro, porque a este le tengo que decir, no, 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 anda más despacio, es una palabrita por cada lapicera. 1, 2, no, 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 1, 2, ¿sí? Y a veces pasa al revés. A veces pasa que hago 1,
2, ¿sí? Y va más rápido el dedo que la voz. Esa intervención docente es distinta. Y el nene que tiene la correspondencia, que le da una palabra número a cada objeto, pero que no se sabe la serie, pues voy a tener que practicar la serie, la cantinela. ¿Se entiende? Entonces, estas 5 cuestiones son importantes de poder identificarlas, poder definirlas, porque después cuando estoy con los niños me sirven para identificar cuál es el error que tienen. Y en función del error, mediar nuevamente entre ese conocimiento y el niño. Cada uno de acuerdo a sus particularidades en el aprendizaje. Bueno, preguntas. Háblenme, abran el micrófono y me preguntan, porque no veo el chat acá. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Nadie tiene preguntas? Miren que se aprende preguntando, ¿eh? Bueno, seguimos un poquito más y después vuelvo a hacer una ronda de preguntas. Vamos entonces ahora con la cantinela. Vieron que yo les decía que ese nene que hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese no necesariamente sabe contar. Ese nene lo que se sabe es el orden de la serie numérica, ¿sí? Se sabe la cantinela, como dicen los españoles, ¿sí? Y acá tenemos a esta señora, Karen Fusón, que lo que hizo fue organizar en niveles cómo se va desarrollando, cómo va evolucionando la cantinela en los niños, ¿sí? Y la evolución de esta cantinela termina fusionándose con el conteo. Un niño que atraviesa estos niveles que estamos viendo acá, cuando llega al nivel terminal es porque no solamente sabe recitar la serie numérica, sino que además aprendió a contar, ¿sí? Y esto es interesante porque al principio Piaget decía que no servía de nada que un niño pudiera hacer esto. Que un niño se supiera la cantinela, para Piaget no representaba ningún conocimiento interesante de ser trabajado, ni ningún saber previo para aprender otro, ¿sí? Entonces, él descartaba ese conocimiento. Sin embargo, después de varios estudios, lo que se comprobó es que la cantinela es el saber previo para poder aprender el conteo. Porque recién vimos en la diapositiva anterior que si no se sabe la cantinela, en definitiva no puede contar, porque no le asigna las palabras en el orden que corresponde. Entonces, el primer nivel es el nivel repetitivo, ¿sí? El nivel repetitivo es la cantinela concebida como un todo que no tiene posibilidades de ser diferenciado o cortado. Entonces, el niño dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y es como si fuera una sola palabra, chicas, no son varias palabras, es una sola, no la pueden cortar, ¿sí? Las palabras número no tienen individualidad, es decir, y acá obviamente que no hay ningún tipo de significado cardinal, ordinal, es como si fuera una poesía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a la 1 sale la luna, a la 2 sale el sol, a la 3, ¿no? De memoria. No tiene significado de cardinalidad, no tiene significado de ordinalidad. El nivel incortable ya se compone por palabras que están individualizadas, ¿sí? Entonces, las puede recitar en orden, ya en vez de ser una sola palabra es 1, 2, 3, ¿sí? Pero es incortable. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente puede recitarla empezando del 1, ¿sí? Yo no le puedo decir, a ver, empezá a partir del 5. El nene no va a poder. Él puede recitar siempre y cuando empiece del 1. Y le resulta muy difícil cortar, ¿sí? O sea, él va a empezar siempre en el 1 y va a terminar siempre en el número que él sepa. No la puede cortar. Bueno, obviamente que si le tapo la boca, entonces va a dejar de hablar. Pero si no, no puede cortar. Ahora lo que sí puede es individualizar las palabras, no como el anterior, que era toda una sola palabra. Después tenemos el nivel cortable, ¿sí?
Acá ya el niño puede empezar a contar o a recitar desde cualquier número y puede parar donde desee. Es decir, que hay una mejor coordinación entre lo que es el sucesor y lo que es la cardinalidad, y hay algo de ordinalidad, porque ya reconocen el orden en la serie, y ya en esta etapa, en el nivel cortable, el niño puede empezar a hacer un conteo hacia atrás, con algunas dificultades, pero puede hacerlo. En los niveles anteriores no podría, pero un nene en el nivel cortable puede empezar a decir, no sé, 5, 4, 3, ¿sí? Después tenemos el nivel numerable, y acá ya cada elemento de la serie, o sea, cada número, tiene una entidad propia. Y acá ya empiezan a aparecer significaciones ordinales y significaciones cardinales importantes. Se aprende a contar aunque no estén los objetos presentes. Y bueno, lo que le falta es un poquito más, que ya es en el nivel terminal, que es cuando el niño logra adquirir la cadena en forma bidireccional, es decir, que accede a los elementos de la serie numérica en orden ascendente, en orden descendente, sin ningún tipo de dificultad. Y acá, obviamente, que ya apareció todo lo que es el sentido ordinal y cardinal, ¿no? Entonces, no es que es por un lado el conteo y por el otro lado la cantinela, sino que la cantinela es el insumo para que se genere el conteo, porque habíamos dicho que el segundo principio requería el recitado de la serie ordenada. Ahora, la cantinela no se genera automáticamente de una vez y para siempre, sino que atraviesa estos 5 niveles, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería la diferencia entre uno y otro, y ustedes tienen que saber diferenciar cuando un niño está parado en la cantinela y y en qué nivel está, y cuándo se está acercando al conteo, ¿sí? Bien, esta sería la teoría del día de hoy. Pero me gustaría que hagamos una ronda de preguntas sobre estos dos temas que son importantes y que después cuando a veces los toman los parciales no se terminan de comprender. ¿Alguna quiere hacerme alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro, que no se entiende? ¿No? Profe, yo Bueno, dale, Karen. no pude escuchar el nivel terminal, justo vino mi nena y no lo pude prestar atención. El nivel terminal es cuando ya se adquirió el sentido bidireccional, es decir, el nivel terminal es cuando se sabe la cantinela y puede contar, las dos cosas. Ya en el nivel terminal está en el concepto, en el orden del conteo, ¿sí? Yo les voy a dejar un material donde está bien detallado esta explicación, se los voy a subir en el aula, ¿sí? No me acuerdo si lo tenía escaneado, pero si no, bueno, lo escaneo y lo subo, para que lo tengan disponible. Bien. Bueno, profe. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Nada más? Vamos a hacer una prueba ahora. ¿Vieron que teníamos 2 secuencias didácticas para analizar? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a hacer un trabajito en pequeños grupos. ¿Han trabajado en grupos en Zoom? ¿No? Bueno, vamos a hacer una experiencia. Yo tampoco lo probé, pero está buenísimo. Según las instrucciones está muy bueno. ¿Cuántas tenemos? 36. Bueno, yo les había dicho que para hoy tenían que tener disponible los análisis didácticos de 2 secuencias que habíamos visto en este libro. ¿Sí? Sí. Que era contando en la sala de 3, era uno, y el otro era recorriendo el tablero. ¿Bien? Y les había dado 4 cuestiones que tenían que analizar de cada una de las actividades que conformaban esa secuencia. Entonces, yo ahora las voy a asignar a grupos, son 36 conmigo, 35. Vamos a estar
Ah, algunos se me achicó, me quedaron 34. Vamos a hacer 5. Vamos a hacer 5 grupos. El programa automáticamente Zoom las va a poner en grupos de 6 o 7, aleatoriamente. En esos grupos de 6 o 7 van a charlar un poquito sobre las secuencias que analizaron y a ver si tienen alguna duda o si algo les quedó incompleto para compartir y completar durante 10 minutos. En 10 minutos yo voy a apretar acá un botoncito y van a volver todas a esta sala y vamos a hacer una apuesta en común. ¿Sí? ¿Se animan? Todas silenciadas, ni siquiera me hacen un triste pulgar para arriba. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo sale. 10 minutitos nomás, trabajan en los grupitos en los que los voy a asignar y comparan la tarea que hicieron a ver si hay algo que tienen igual, algo que tienen diferente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Todas de vuelta. Me parece que yo no vuelvo más al aula presencial. Si me faltaba algo era trabajar en grupos. ¿Y esto ya lo tiene? Bueno, muy bien. ¿Pudieron intercambiar un poquito y repasar lo que habían hecho? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Sí, sí. Ahora les voy a ir pidiendo, así aleatoriamente vamos a ir compartiendo. Bueno, vamos con la primera secuencia recorriendo el tablero. En esta secuencia teníamos 6 actividades. Habrán visto en esta secuencia cómo está bien ejemplificado el concepto de variable didáctica y el de secuencia didáctica propiamente dicho, ¿no? Ahora vamos a volver sobre eso. Entonces, en la primera actividad tenemos un tablero que tiene 20 casilleros, 2 pintados de verde, 2 pintados de rojo y un dado con constelaciones, es decir, con los puntitos del 1 al 6. Y esta aclaración es importante porque a veces en el nivel inicial trabajamos con dados que tienen las constelaciones hasta el 3. Entonces tiene 1, 2, 3 y después de vuelta 1, 2, 3. Y también trabajamos en el nivel inicial con dados que a veces en vez de tener los puntitos, es decir, las constelaciones, tienen los números escritos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué contenidos les parece que se trabajan en esta actividad? ¿Sí? A ver, vamos a empezar. Micaela, ¿nos decís cuáles son los contenidos que se trabajan en esta actividad? Habilitate el micrófono. Profe, me espera porque se me apagó el teléfono. Ajá, bueno, sigamos con otra y después vuelvo a vos. Lo tenía justo ahí. O ya está. A ver, bueno, sigamos. A ver, Luciana. ¿Qué contenidos se trabajan en la primera unidad? En la primera actividad, perdón. Creo que es el reconocimiento oral de la sucesión ordenada de números a partir de situaciones de juegos y cotidianos. A ver, reconocimiento oral de la sucesión ordenada de números. Vamos a pensar, en este juego yo tengo un nene que va a tirar un dado, ¿sí? En el dado supongamos que salen 4 puntitos, el nene tiene que agarrar su ficha y avanzar en el tablero lo que le dice el dado, ¿sí? Si ustedes recuerdan el audio que les grabé en la otra clase, yo les decía que el primer contenido, este que acabamos de decir, reconocimiento oral de la sucesión ordenada de números, tiene que ver con el orden, es decir, el número como memoria de la posición. El segundo tiene que ver con la escritura, más que nada, el reconocimiento del gráfico, ¿no? El tercero tiene que ver con la memoria de la cantidad, uso de los números para comparar, establecer relaciones, posiciones, Y el último, exploración de situaciones, ese tiene que ver con el número para calcular. Si nosotros vamos a la actividad esta del tablero, es una actividad que se pone de manifiesto la función de la memoria de la cantidad, de la posición o para calcular. ¿Qué les parece? Para calcular. Memoria de la cantidad.
¡Chan! Y falta que alguien más me tire posición y tenemos las 3. A ver, bien, esto es para aprender, así que no se sientan mal si se equivocan porque así es como se aprende. Acá no tengo que sumar, ni tengo que restar, ni tengo que repartir, ¿no? Simplemente yo lo que tengo que hacer es avanzar en el tablero. O sea, y lo que tengo que saber es cuánto tengo que avanzar. Cuánto es la cardinalidad, es la cantidad. Por lo tanto, la función es el número como memoria de la cantidad. Ahora que ya sé cuál es la función, puedo identificar cuál es el contenido. ¿Sí? De la columna... Uso del Sí. comparar. ¿Cómo? ¿Es el uso de los números para comparar, establecer relaciones? Exactamente, sí. Eso es lo que yo puse al menos. Bien, es ese. Lo que pasa es que este tiene un montón de cosas. Fíjense que dice, uso de los números para comparar. Comparar quiere decir si hay la misma cantidad, si hay más o si hay menos. En este ejercicio, el nene tiene que avanzar la misma cantidad que dice el dado. Entonces va a comparar cantidades, pero la relación tiene que ser de igual, ¿no? No va a, si sacó 4, no puede avanzar 5 ni avanzar 3, tiene que avanzar 4, ¿sí? Fíjense que después dice, posiciones, no me interesa, porque por ahora en esta primera actividad no interesa la posición. No interesa registrar las cantidades. Registrar las cantidades quiere decir escribir. Por ejemplo, que sacó 4 en el dado y escribe el número 4 o hace 4 palotes. No me está pidiendo eso. Entonces, lo tengo que recortar a ese contenido. Y el contenido va a ser uso de los números para comparar a través de diversos procedimientos adecuados al problema a resolver. ¿Vieron cómo le saqué todo lo del medio? ¿Sí? Y si yo mirara en las columnas de adentro, que está como más desarrollado, fíjense que el contenido, si yo puedo elegir, está 2 veces, pero lo voy a elegir de la columna, de la fila del centro, la que es más clarita, dice, identificar y utilizar el conteo para establecer relaciones de igualdad, tantos como. Y eso es lo que yo quiero, que el niño avance tantos casilleros como puntitos en el dado. ¿Se entiende? Ese es el contenido para esta primera actividad. ¿Bien? ¿Anotaron? Bueno, tenemos la función, tenemos el contenido. Ahora también lo que tenemos que decir es cuáles son los procedimientos que pueden hacer los niños para resolver ese problema. Y nos falta decir cuál es el problema matemático. ¿Cuál es el problema matemático? ¿Es reconocer el valor del dado y avanzar la cantidad de casilleros que el dado dice? Claro, en definitiva el problema podríamos decir que es saber cuánto tiene que avanzar. Para saber cuánto tiene que avanzar, tiene que saber cuánto dice el dado. O sea que tenemos como 2 problemas, pero que están muy unidos entre sí. Entonces, para saber cuánto dice el dado, ¿qué procedimientos puede utilizar? Conteo, Sí, conteo, muy bien. percepción global, Muy bien. comparar también. Sí, no es comparar, es correspondencia. Ah, eso. Correspondencia. Miren, a ver dónde dejé la presentación, porque por eso empecé con esto. ¿Dónde me quedó la presentación? A ver acá. No, ahí les estoy compartiendo el diseño curricular y yo lo que les quiero compartir es esto otro. Esta les quiero compartir. Porque el machete que ustedes tienen que tener a mano, y por eso empecé con esto, esto es lo que ustedes tienen que tener en la cabeza. Porque una vez que ustedes identificaron cuál es la función que se está trabajando, no hay mucho margen de error. Los procedimientos son esos que están ahí. ¿Bien? Entonces, ya tenemos la función que dijimos el número como memoria de la cantidad. Tenemos el problema que es saber cuánto dice el dado y avanzar en función de eso que dice el dado.
procedimientos, esos 3 que tengo ahí. Yo en general en los parciales o en los trabajos prácticos les digo, bueno, pero ¿cómo lo haría el niño en ese ejemplo en concreto? Entonces yo digo, tengo el dado, tengo los casilleros. El conteo sería, cuento el dado, 1, 2, 3 puntitos, y voy al casillero y digo 1, 2, 3 casilleros. ¿Sí? Percepción global, miro el dado y digo, hay 3, porque es un número fácil, perceptivo. Listo, voy a los casilleros y 3 también es perceptivo, muevo el muñequito o la ficha de una, ¿sí? Y correspondencia sería este puntito, este casillero, este puntito, este casillero. Entonces voy marcando, con un dedo marco los puntitos y con el otro voy avanzando la ficha. ¿Se entiende? Muy bien. Sí. Sí. ¿Qué me iban a decir? No, que sí lo entendimos, profe. Bueno, bien. Yo lo entendí. Algo más, eran esas 4 cosas, ¿no? Que no tengo abierta la otra pantalla. Sí, esas nomás. Bien. Vamos entonces a la actividad 2. La actividad 2, si bien es parecida a la 1, después la consigna dice, cada grupo antes de comenzar a jugar debe decidir qué hacer cuando un jugador cae en un casillero pintado. Luego por turno tiran el dado y avanzan los casilleros que el dado indica. Al finalizar el juego anoten el orden de llegada para contarles a los otros chicos quién ganó. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión es, el hecho de ponerle reglas a los casilleros de colores, ¿me modifica el problema matemático o me modifica los contenidos? Sí, profe, creo yo que sí, porque ¿Por qué? puede ser que el niño piense, no sé, usted no habías dado un problema así, y decía que sí, porque ellos se sienten, digamos, el rojo en el color rojo, el amarillo, y tienen que invocarlos en los mismos colores, digamos, y eso puede ser un problema, es lo que pienso yo. No, pero porque es en el tablero, seguimos en el tablero. Imagínense el juego de la oca. Primero juego el tablero, voy avanzando los casilleros hasta que llego al final. De repente en la siguiente clase aparezco con el tablero, pero pinto, no, los pinto no, ya los tenía pintados, 2 de rojo y 2 de verde. Entonces me pongo a hablar con los chicos y digo, ¿qué pasa si caigo en el rojo? Y capaz que entonces nos ponemos de acuerdo con los chicos y el que cae en rojo pierde el turno. Y el que cae en verde puede tirar de vuelta. Eso es, ¿sí? Entonces, si yo hago esas reglas en conjunto con los chicos, ¿se me modifican los contenidos, los problemas, el juego? No, el juego yo creo que sigue siendo el mismo. Nada más que tienen que tomar una decisión de qué le pasa al que Claro, en el de color. es como una regla de juego nueva que no afecta el conocimiento. ¿Sí? Esperen, gemelas. Profe, sería como agregar una variante didáctica, ¿no? Sería como agregar una variante didáctica, pero no variable. No variable. No variable, es una variante. Para que no se aburran le ponemos esta otra, como un chiche. Claro. ¿Sí? Entonces ellos saben cuántos tienen que avanzar y si caen en tal, pasa tal cosa. Claro, Es como algo, sí, un plus. Claro. Pero esta actividad sí tiene algo más. O sea, eso es un chiche, ¿sí? Una variante, pero no afecta. Pero lo que sí afecta es que dice que después tienen que anotar el orden de llegada. Entonces, voy a decir que Karen llegó primera, Micaela segunda, Luz tercera y Luciana cuarta. ¿Sí? Claro, sí. Y ahí ¿qué pasa? Porque veníamos trabajando la función del número como cantidad, memoria de la cantidad. Profe, ahí pasaría a ser el número como memoria de la posición, ¿no es cierto? Claro. Perfecto. Memoria de la posición. Me voy a los contenidos. Entonces ahora tengo que venir y mirar qué contenidos de memoria de la posición. ¿Sí? ¿Y cuál sería? Escrito.
Reconocimiento escrito del número y de la sucesión ordenada de números a partir de situaciones de juego cotidianas. Bien, perfecto. Ahí está. Es ese. Tengo que reconocerlo, acá no lo dice, pero además de reconocerlo lo tendría que poder escribir, ¿sí? Lo que pasa es que podría ser que un niño, en vez de escribir el nombre del nene y el número, podríamos poner directamente Luciana, Giselle, Micaela y Juana, y ese es el orden, ¿sí? Hay que ver qué saben producir los chicos, si saben escribir los nombres, si saben escribir los números, pero lo que sí tienen que reconocer es el orden, quién primero, quién segundo, quién tercero, es ese contenido. Muy bien, se agrega ese contenido, agregamos otra función, y entonces si agregamos otra función, ¿cuáles son los procedimientos de resolución? ¿Cambian? ¿O ya estamos en lo mismo? Conteo, percepción global. Sí. Van a ser, me voy a volver acá, van a ser los mismos, porque estos tres de memoria de la cantidad los tengo porque ya los tenía en el juego habitual. Y después tengo estos dos, que ya los tenía puestos igual, para definir quién salió en primer lugar, en segundo, en tercero, ¿sí? Ajá. Bien, y entonces a los problemas que ya teníamos, para no los vamos a repetir, se agrega un nuevo problema que es registrar el orden de llegada, ¿sí? Sí. Ese es un nuevo problema. Muy bien, si vamos a la actividad 3, dice que es lo mismo, pero antes de comenzar a jugar, debe decidir qué hacer cuando el jugador cae en el casillero pintado. Luego, para saber en qué orden jugar, tiran el dado. El que saca el número mayor empieza. Por turno tiran el dado y avanzan los casilleros. O sea que, acá, a lo que ya venía haciendo en la 1, para definir quién va a empezar, tiene que tirar el dado, que es un clásico, ¿no? Tiramos el dado, y en función de cómo sale el dado, decimos, bueno, vos vas primero, vos vas segundo, vos vas tercero, ¿no? Entonces, en esta, que es la actividad 3, tenemos la función del número y la cantidad, que la vamos a tener porque es un juego de recorrido, ya la tengo. Pero también tengo, ¿qué otra función? Para calcular, profe. Tengo la de la posición, y de calcular no, porque en realidad, cuando yo tire el dado, por ejemplo, yo tiro el dado y saco un 5, y vos, Luz, sacás un 4. A esta que le gusta ganar, ¿viste? Entonces yo voy primero, ¿sí? Y entonces, si miro los contenidos, que tienen que me voy a los contenidos, tiqui tiqui, cuando me voy a los contenidos, acá, en este que habíamos dicho, identificar y utilizar el conteo para establecer relaciones de igualdad, tantos como, también ahora me interesa y de desigualdad, más que, yo tengo más que Luz, ¿sí? Entonces, es lo de memoria de la cantidad, pero también el de memoria de la posición, ¿sí? Porque si tengo más, entonces voy primero, ¿sí? Así que bueno, los procedimientos se vuelven a repetir, ahí no hay variación. 4. La modificación es que tenemos dos dados con constelaciones del 1 al 3. ¿Sí? Antes veníamos con un dado del 1 al 6 y ahora tengo dos dados con constelaciones del 1 al 3. Entonces, cada grupo, antes de comenzar a jugar, debe decidir qué hacer cuando un jugador cae en el casillero pintado, eso ya dijimos que no nos afecta, y luego por turno tiran los dados y avanzan los casilleros que los dados indican. ¿Y acá qué pasó? ¿Qué nos cambió? Ahí tendríamos los números para calcular, ¿no? Muy bien, ahí tendríamos los números para calcular, porque tengo dos colecciones. Y entonces yo tiro los dados, y en uno me sale un 2, y en el otro me sale un 3, y yo tengo que, en definitiva, yo adulto sé que lo estoy sumando, ¿no? Y voy a avanzar 5. Entonces, ahí, digo, si estoy en el número para calcular, entonces me vengo a mi machete, y estos son los procedimientos posibles. Tengo en un dado 3, entonces digo 3, 4, 5.
3 y 2 son 5. O hago 1, 2, 3, 4, 5. Desconteo no porque no tengo que restar, sino que tengo que sumar. ¿Sí? Entonces ahí se me agregan procedimientos de resolución. ¿Sí? Y el problema es determinar el valor total de lo que sale en los dados y avanzar en función de lo que saqué en esos dos dados juntos. ¿Mm? Bien. 5. Ahora tenemos dos dados, pero con del 1 al 6, constelaciones del 1 al 6. Y es lo mismo, nada más que lo que cambió es la cantidad, el rango numérico. Así que va a ser todo lo mismo de la actividad 4. Todo lo mismo. La diferencia es que antes, como tenía dados hasta el 3, a lo sumo, entre dos dados, ¿cuál es el máximo que iba a poder avanzar? 6. Claro. 6. Bien. Y ahora el máximo que voy a poder avanzar es 12. 12. Y fíjense que no es menor que en esta actividad dice que el tablero tiene 30 casilleros. ¿Y por qué les parece que pasamos de un tablero de 20 casilleros a uno de 30? Chan, ¿por qué? Y porque al ser varios chicos van a avanzar más. Si los dados son de 6, 2 dados de 6, juegan 2 o 3 nenes y van avanzando. Avanza uno, después cuando le toca al otro, si vuelve a tocarle números grandes, vuelve a ir avanzando. Alguien que tenga mucha suerte, en 2 tiradas, Claro. hace 24. Y el tablero anterior tenía 20. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario que cuando yo creo un tablero, no deje de tener en la mira que aquel que tenga mucha suerte, por lo menos pase 2 veces. Claro, No. es posible que le toque 2 veces 12. Claro. Es posible, tener 2 dados es posible. Sí. No puede ser que en 2 jugadas el nene ya termina el juego, porque no le da posibilidad a los demás de jugar. Tal cual, tal cual. Bien, en el último, fíjense que lo que cambia es que tenemos un dado con los números escritos del 1 al 6. ¿Sí? Y entonces acá la cuestión cambió. Porque cuando salga el dado, no voy a ver puntitos, voy a ver un número escrito. Entonces voy a ver el 5, por ejemplo. Y aquel nene que hacía un puntito, un casillero, un puntito, un casillero, chan, murió. No tiene más puntitos, ¿no? Claro, ya no puede hacer correspondencia. No puede hacer correspondencia, tal cual. Entonces, tendría que reconocer el símbolo del número, tendría que saberlo. El número. Entonces, si yo me voy a los contenidos, a ver, esperen que me voy de acá, y vamos a los contenidos. Si yo me vengo acá a los contenidos, me tengo que venir a este contenido, reconocimiento escrito del número. ¿Sí? Pero no solamente tengo que reconocer el número escrito, sino que además tengo que saber a qué cantidad corresponde, porque cuando yo vaya al tablero, no tengo números escritos, tengo casilleros y los tengo que contar. Entonces, tengo que tener también este contenido, uso de los números para comparar. ¿Sí? Y entonces, en los procedimientos, acá le falta, porque dice, en el libro dice reconocimiento del número escrito, pero además también van a estar los procedimientos de la primera función, los procedimientos de la función de la cantidad. Voy a tener conteo y percepción global. ¿Sí? ¿Se entiende? No voy a tener correspondencia, porque tengo un número. Pero sí voy a tener conteo y percepción global. ¿Vamos bien? Sí. ¿Están cansadas? No me odien. Pero así ya queda corregido. Y también resultado memorizado, ¿o no? Resultado memorizado no, porque No.
No, Si porque el nene reconoce el número 3 y el número 1, y reconoce la cantidad que significa cada número, pero puede mirar hay un el solo dado. 3 y el 1, Hay y un reconoce que es 4 o no. No, pero es que hay un solo dado en la última actividad. Un dado con números escritos, no dos. Bueno, no dije nada. No, está bien que lo haya dicho, pero ¿entendés? Si fuera como vos decís, sí, tenés razón. Pero Claro, sí. es un solo No, dado. es que estoy en... Sí, está bien, profe. Bueno, muy bien. Esta es una hermosa secuencia didáctica donde se conjugan variantes y variables. Variantes del juego que no afectan el contenido ni afectan el aprendizaje, y variantes que son variables didácticas porque inciden en el conocimiento, en la estrategia, en el contenido. Entonces, si le cambio la cantidad de dados, es una variable. Si le cambio el tipo de dados, es una variable. Si pongo más o menos dados, es una variable. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos, cuando le agregó esta cuestión de decir quién va primero, quién va segundo, es una variable. Y fíjense que lo interesante es que este juego lo podemos usar un mes seguido, y en cada clase que yo pongo este juego le doy una vueltita más. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque a los chicos les cuesta aprender a jugar a algo, y cada vez que uno presenta un juego les lleva un tiempo. Bueno, este es el tablero, funciona de esta manera, desde acá salimos, acá llegamos, este es un dado. Esa familiarización con el material en el nivel inicial lleva un montón de tiempo. Entonces, más vale que cuando ya aprendieron a jugar algo, lo usamos un montón, pero siempre le damos una vueltita, para que la cosa sea siempre un nuevo problema matemático. Bien, vamos a la secuencia de contando en la sala de 3. ¿Sí? Bien, acá tenemos, ustedes me decían que había alguien que quería entrar, pero yo no veo a nadie que quiera entrar. Bueno, sí, ¿quién me habló? No, le quería decir justo eso, de que había una chica que se quería conectar. No tengo a nadie en la sala de espera. Bueno, cuando aparezca, a mí me suena, se escucha la musiquita cuando hay alguien en la sala de espera. Bueno, contando la sala de 3. La primera es una clásica, archiconocida, famosa actividad, los peces de colores. En casa, con mis 3 hijos, siempre hubo un juego de los peces de colores, porque se venden en todas las jugueterías, y esos que vienen así con imanes son re simpáticos, y además es un juego fácilmente creable en el jardín de infantes. Así que muchos hacen este juego. Muy bien. En la primera actividad, entonces, simplemente los chicos se ubican alrededor de la sábana con sus cañitas y qué sé yo, y la maestra dice, mientras suena la música hay que pescar los peces. Cuando la música para, dejamos de pescar. Y al parar la música, la docente plantea preguntas del tipo, ¿cuántos peces pescaste? ¿Cuántos peces rojos pescaste? O a algunos niños de la sala. ¿Sí? Muy bien. Función del número que se pone de manifiesto. Sí, no sé quién lo dijo porque lo dijo así bajito, pero sí, memoria de la cantidad. Ah, bueno, memoria de la cantidad. Muy bien. Listo, no me hagan poner la diapositiva que me la paso yendo y viniendo, pero si es memoria de la cantidad, ¿qué procedimientos pueden ser? Conteo, percepción global, percepción global y correspondencia. Conteo, estoy de acuerdo, percepción también, pero correspondencia necesito 2 colecciones. No tengo 2 colecciones. Yo pesqué 3 pescados, tengo 3. No tengo con qué compararlo. Entonces, Claro, correspondencias, profe. Correspondencia quizás se usaría si pregunta, Anita y Martina, ¿cuántos pescaron cada una? ¿O quién tiene más? ¿Quién pescó más? ¿Quién pescó más colores rojos? ¿Quién más verde? Ahí habría dos niños para comparar. Claro, pero acá, por las preguntas que dicen, las preguntas se las hacen individualmente a los nenes, ¿no? Sí. Entonces, sería, ahí está, Micaela.
Entonces sería solamente conteo y percepción Percepción global. global. Claro, si le pregunta los colores rojos, mira y percepción global mira y ya sabes si son 2, son 3, si hay muchos rojos o poquitos, Claro, o buscó más rojos que verdes. la percepción global siempre que sean poquitos peces. ¿Sí? Claro. Pero no tiene que ver con el color, sino con la cantidad, porque si pescó 20 peces rojos, no los va a poder percibir. Claro, no. Tiene que ser cuando son poquitos. Sí, hasta 6. ¿Sí? Listo. Si miro los contenidos, ¿cuál sería el contenido? Uso de los números para comparar, establecer relaciones, posiciones y registro de cantidades a través de diversos procedimientos adecuados al problema a resolver. Y hay que recortarlo un poco, ¿sí? Por ejemplo, uso de los números para... Yo siempre digo que a este contenido le falta lo elemental que es para decir cuánto hay. Fíjense que dice para comparar, para establecer relaciones, posiciones y para registrar cantidades, pero le falta la base, que es decir cuánto hay, ¿no? Bueno, no lo dice en la parte violeta, pero lo dice adentro, en el primero, acá dice, usar el conteo como herramienta para resolver distintas situaciones y problemas de la experiencia cotidiana, ¿sí? Lo que no me gusta de este contenido es que dice usar el conteo, y acabamos de decir que podría ser que un niño haga percepción global, pero bueno, ese sería el contenido. Y acá recortado hasta comparar. Y después le ponemos a través de diversos procedimientos adecuados, ¿sí? Muy bien. Esta secuencia, a diferencia de la anterior, que es siempre con un mismo juego, esta secuencia lo que tiene en realidad es un contenido que es similar y lo que cambia es el jueguito, ¿no? O los materiales. Entonces, fíjense que dice, actividad 2, las tapitas, tomar las tapitas que el dado indica. Entonces tengo un dado con constelaciones del 1 al 3, y entonces tiramos las tapitas por turno y cada uno toma, tiramos el dado y cada uno toma las tapitas que indica el dado. ¿Sí? Bien, ¿qué función del número? Fácil, esto es como el del tablero, ¿no? Para calcular. ¿No? No, porque tengo... Profe, ¿puede ser el de la cantidad? Claro, este de las tapitas es igual que el del tablero, el que hicimos antes, porque miro el dado y en función de lo que dice el dado, saco tapitas. En el otro era, miro el dado y avanzo casilleros, pero es lo mismo. ¿Sí? Yo pensé que era para calcular, porque como decía que se jugaba de a 2, digo, capaz que después tienen que contar y calcular cuánto sacaron entre los dos. No. Por eso me quedé pensando en eso y por eso me dije calcular. Claro, porque lo que pasa es que esta es una actividad para sala de 3. Y en la sala de 3 el juego es muy individual. Fíjense que acá no habla de comparar entre chicos y demás. Es individual, o sea, si bien están en un grupito de a 2, no habla de quién ganó todavía. Y les iba a decir algo más. Ay, se me fue. Bueno, entonces esto es memoria de la cantidad. Los procedimientos son los 3 que corresponden, porque ahí sí puedo hacer un puntito o una tapita, ¿no? Así que correspondencia, conteo y percepción. El problema, ¿cuál es el problema? Determinar el valor del dado, colocar la cantidad de tapita en el recipiente. Tal cual, impecable. Se lo puse. Sí, muy bien. Bueno, después tenemos las fichitas. Este es al revés. Este tengo el dado también, tengo un pote con 10 fichas, y en vez de meter en el tarrito, voy sacando las fichas de mi tarro, y gana el que se queda sin fichas enseguida, ¿sí? El primero que se queda sin fichas. Entonces, ¿qué les parece? ¿Este juego trabaja los mismos contenidos, los mismos procedimientos que el anterior, o hay alguna variable? Reúnen, reparten, agregan y quitan. Sería la función del número para calcular. ¿Están todos de acuerdo?
¿Qué les parece? En el de las tapitas, que es la 2, yo sacaba el dado y agarraba tapitas y las ponía en el frasco, ¿no? Ahora tiro el dado y saco. ¿Es lo mismo? Sí, sí, es parecido. Sí, profe, es lo mismo que en vez de primero ponías y ahora las tenés que sacar. No cambian nada. No cambia nada, es No cambia nada. exactamente igual, es el mismo análisis que hicimos en la 2, lo mismo. Sí. Distinto sería, con nenes más grandes, si yo dijera, ¿y cuántos te quedaron después de sacar tantas veces? Bueno, ahí tengo una resta. ¿O cuántos tengo después de haber agregado no sé cuánto? Ahí tengo una suma. Pero acá es sacar y agregar, sacar y poner, y no importa cuánto hay, cuánto quedó, no importa, es hasta terminar, ¿sí? Bien, así Sí, que yo me quedé dudando porque como había que restar, sacar, pensé que era el de para calcular, que tiene la opción de desconteo. claro, pero Entonces me quedé dudando, por eso no dije nada. Pero Claro. sí, primero pensé que era el de memoria de la cantidad porque era lo mismo, nada más que en vez de agarrar una tapita la tengo que sacar del potecito. Es la misma actividad, pero a la inversa. claro, sí, sí, no hay que restar todavía, estamos a la de 3, pobres chicos, esperémoslo. Bueno, y la última se llama a llenar el tablero. Tenemos el dado con las constelaciones del 1 al 3 y un tablero de 3×3, o sea que tengo 9 casilleros, ¿sí? Y entonces se juega de a 2, cada uno con su tablero, tiran el dado, sacan del recipiente las fichas que el dado indica y las colocan en el tablero cada una. Y acá sí aparece la figura del ganador. Fíjense que en las anteriores no. Bueno, ¿y acá qué les parece? ¿Función del número? Función de la posición, ¿Por qué? y porque ahora tienen que saber quién ganó. Ahora hay un registro donde el nene tiene que saber cuál fue el primero que salió, el que ganó. Pero ¿cuántos jugadores habían? 2. 2. Así que los tengo que ordenar, o en un juego de 2 uno gana y el otro pierde y no hay que ordenar nada. Ah, no, claro. No, pero tiene que saber. Hay que saber quién ganó, pero fíjense que ahí Claro. no dice nada de registrar el orden en el que salieron. Porque en un grupo de 2, uno gana y el otro pierde, tristemente. La vida es así. ¿Sí? Entonces acá, en realidad, seguimos trabajando lo mismo. Memoria de la cantidad, trabajamos la percepción global, el conteo y la correspondencia. El problema es determinar qué salió en el dado y poner esa misma cantidad en el tablero y el mismo contenido. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, Es medio confuso igual, profe. dicen, Como que me marea un poco. Sí. Sí, a mí me pasó lo mismo, por eso dije el de la posición, pero es como que en una mínima palabra que ya cambia, es como que ahí te hace cuestionarse todo, aunque capaz que estamos hablando de lo mismo como en estas 4 actividades. sí, a ver, ustedes piensen también que estamos recién iniciándonos en este análisis y por eso no quería dejarlo sin corregir y cada vez que hagamos uno lo vamos a corregir. A veces les voy a mandar la corrección ya hecha, yo les mando la solución y ustedes controlan y me preguntan si tienen dudas, otras veces lo hacemos así. Lo que pasa es que lleva tiempo y entiendo que por ahí se marean y se hace medio pesado. Van a ver cómo de a poquito le van tomando la mano, porque también es importante entender qué quiere decir cada contenido, cómo se aplica cada procedimiento. Entonces, fíjense que ustedes pueden saber mucha teoría, pero si no practican o entrenan el análisis de los casos, no sirve para nada. ¿No? El objetivo de esto es que cuando ustedes estén en tercero y tengan que empezar a preparar sus primeras actividades, puedan ver todo esto. Y no que lleguen con una actividad sin haber pensado qué es lo que quieren que logren los chicos. ¿Sí?
Igual quédense tranquilas porque vamos a practicar mucho de esto hasta que les salga, no se preocupen. Les voy a dar para la próxima clase para que hagan este mismo análisis con la secuencia que está en la página 53, que se llama contar, comparar y calcular con cartas. ¿Sí? Entonces van a tener que hacer exactamente lo mismo, los mismos criterios de comparación, de desarrollo del análisis de casos, ¿sí? Siempre conviene hacer un cuadro comparativo porque a veces como las cosas se repiten, así no tienen que volver a escribirlas, ¿sí? Entonces, como para cerrar, que ya hace 1 hora y media que estamos y a las 7:30 tengo que dar otra clase, así que vamos a ver si descansa un poquito la voz. Pero bueno, chicas, les voy a subir, mañana o pasado les subo este video, que como lleva tanto tiempo, me va a llevar un tiempo editarlo, porque tarda, cuanto más largo, más pesado para editar. Así les queda como recuerdo, digamos, de las categorías que analizamos, si tienen alguna duda. También les voy a subir la presentación que usé, así la tienen de ayuda a memoria, y el texto del cual me nutrí para poder explicarles lo de conteo y cantinela, ¿sí? La semana que viene, además de avanzar sobre algunos temas más, les voy a proponer el primer trabajo práctico, ¿sí? El trabajo práctico es un trabajo grupal, donde lo que nos interesa es encontrar registros de chicos que hagan esto que hoy estuvimos haciendo. ¿Se acuerdan del video de Emilia y Luisa que les había mostrado también? Donde ellas iban contando, recitaban, bueno. La idea, yo voy a armar grupos y las que tengan niños alrededor van a hacer alguna filmación o algún registro que puede ser un audio grabado para ver y analizar qué está haciendo ese niño. Por ejemplo, le pueden decir, le dan 4 lapiceras y le dicen, ¿cuántas hay? ¿No? Y entonces muestran cómo el nene hace ese procedimiento, cómo llega a decir la cantidad que hay. Y en base a lo que dice y cómo lo hace, ustedes dicen, este nene, por ejemplo, no ha logrado desarrollar el principio de cardinalidad de Galistel y Hellman, porque pudo realizar el conteo adecuadamente, pero no supo decir cuántos había al final, por ejemplo. Una mínima interpretación, son 3 renglones, pero tienen que conseguir 2 o 3 registros entre los niños que tengan cerca o que se pongan delante de una camarita, ¿no? Porque me parece que ahora no hay persona que no se haya familiarizado con Zoom, Meet, Hangout, WhatsApp web, el WhatsApp por videoconferencia, así que bueno, igual eso se los explico la semana que viene, pero yo como para ir adelantándoles, van a tener ese trabajo práctico para el cual van a tener, se los voy a dar y los vamos a recuperar después de las vacaciones, así que con tiempo, ¿sí? Bueno. Profe. Sí, Giselle. El otro día, mi nene que tiene 4, tenía 2 peluches, un Minion y un Sapo Pepe, y le tocaba el ojo al Minion que tiene 1 y decía, un ojo, 2, mirá mamá, 2, como yo me decía. Y relacionaba, y yo justo estaba estudiando esto porque era antes del parcial. Claro, bueno, eso es lo que les voy a... ¿Algo así sería? Claro, es interpretar lo que el nene está pudiendo hacer. Entonces, en ese caso vos podrías ver, bueno, maneja 1, maneja 2, ¿hasta qué categoría maneja? ¿No? Bueno, igual yo les voy a dar las consignas y van a ver que es sencillo, es divertido también conseguir los registros. En general es un trabajo que se hace con gusto porque no es que tienen que hacer un gran desarrollo teórico, sino que lo que tienen que hacer es la interpretación de lo que el nene está haciendo, y siempre lo que más cuesta por ahí es, bueno, a ver cómo lo filman, si de arriba, si de abajo, es eso, ¿no? Pero es un lindo trabajo. Así que bueno, chicas, las dejo, cualquier cosa, tienen el foro en el cual me pueden preguntar. Nadie me pregunta nada, me llama la atención porque tengo varias aulas virtuales, y en esta nunca nadie me pregunta nada, es una genialidad, o es que entienden todo. Profe, yo le escribí por el foro, porque a mí me dieron de alta tarde en su plataforma, en su aula, y hubo actividades que no las entregué, las 2 que dejó, ¿cómo podíamos hacer? Pero yo no te contesté, Luz.
No, me parece que no vi, hasta el fin de que entré no vi. Vos me decís, yo contesté algo de esto, pero nunca me di cuenta que ahora que te veo quién sos. Escúchame, Luz, las actividades que hicimos antes son actividades de aprendizaje, actividades para ir monitoreando si entienden o no entienden. Las actividades que para mí tienen más peso son el parcial y los trabajos prácticos. Y el trabajo práctico todavía no lo hicimos. Y el parcial es lo que así que... no, yo era por si las dudas, si me quedaba algo para avisarle también a usted y yo quedarme tranquila de que no los puedo hacer por ese motivo. Sí, las actividades estas igual vos las tenés disponibles y sirven para practicar, para repasar. Claro, sí, yo anoté todo, hice todo, vi las clases como usted me dijo todo, porque está todo cargado, pero esa que usted dejó para entregar no puede. Yo solo le quería avisar eso, porque no tenía habilitado todavía. Era solo eso, gracias. Muy bien. Bueno, ¿algo más? No, yo ya está. Bueno, Karen, ¿me ibas a decir algo? No, profe. Bueno. Bueno, chicas, es un gusto verlas, a las que las veo, y a las otras que no las veo, bueno, sentirlas ahí, en el más allá, sin verlas. Pero bueno, cualquier cosa me escriben en el foro, me mandan un mail adentro de la plataforma, ¿sí? La idea es que no se queden con dudas y que vayan aprendiendo. La verdad es que yo no percibo que tengan grandes dificultades con los contenidos, y el parcial es la mejor prueba de eso. Pero igual sepan que como siempre me pueden preguntar, ¿sí? Así que bueno, que tengan linda semana, cuídense y bueno. Gracias, profe. ¿Sí? Les mando un beso. Gracias, profe. Chao, chicas. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe.